Ok, bueno, pues ahí estoy grabando. Es el ejercicio 8 de la sección 5.1. Ok, mira, entonces tenemos una función que va de los reales y los reales que es continua. Estamos denotando con la letra S al conjunto de los números reales en los que la función vale cero. A eso pues le estamos llamando el conjunto cero de la función. Y estamos dando una sucesión que está contenida en el conjunto cero que además es convergente, converge al punto X. Y nos piden demostrar que el punto X pertenece al conjunto cero F, es decir, tenemos que demostrar que F de X es igual a cero. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esta demostración? Habíamos comentado que la idea es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una función que es continua, eso significa que podemos trazar la gráfica de la función sin desplegar el lápiz del papel. O sea, la gráfica es una curva que no se rompe. Entonces nosotros estamos tomando una sucesión de puntos en los que la función se anula. Sabemos que esa sucesión converge a un punto X. Ajá. Queremos demostrar que Nosotros queremos demostrar que cuando evaluamos la función en el límite de la sucesión nos da cero. ¿Cómo le harían? Eh, Vamos a suponer que no pasa, que, que X no está en S. Ok, podemos suponer que x no está en S. Eso quiere decir que f de x es diferente de cero. Sí. Ajá, y después, ¿qué más podemos hacer? Eh, Tomar una sucesión de elementos de S que se acerquen a X. Ok, pero eso ya lo tenemos aquí, está bien. Una sucesión de elementos de S que conduja a x. Y después, Y entonces, pues, F de no coincidiría, ¿no? F de XN con F de X. Y entonces ya no sería continuo. ah, sí va por ahí la idea. Bien, vamos a tratar de... Voy a escribir en la otra hoja. Aquí conviene recordar la caracterización de funciones continuas en términos de sucesiones. O sea, nosotros nos están diciendo que f que va de R es continua en todo R. Eso quiere decir que si nosotros tomamos cualquier punto en X, o sea, dado cualquier número real, vamos a ponerle R para no repetir la letra. Dado cualquier número real, para cualquier sucesión de puntos, o sea, para cualquier sucesión, vamos a llamarle Rn, puntos del dominio tal que converge a R. Para cualquier sucesión de este tipo se tiene que
¿A dónde converge la sucesión de imágenes? Nosotros evaluamos la función en los términos de la sucesión, eso va a converger a la imagen del puntito R. O sea, dicho de otra forma, las funciones continuas nos envían, digamos, R, los términos de la sucesión están cerquita de R. Como nuestra función es continua, cuando nosotros aplicamos la función, la imagen de estos términos de la sucesión va a dar cerquita de la imagen del límite. Esta es una caracterización de funciones continuas utilizando sucesiones. Ahora, regresando a nuestra hipótesis, nosotros sabemos que la sucesión converge a X. Entonces, eh, vamos a llamarle esta propiedad, bonita, vamos a ponerle así. Entonces, usando la propiedad lunita, debe de pasar que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a f de x. Ajá. Pero, ¿cuánto vale f de xn? Cero, ¿no? Porque estamos tomando una sucesión en el conjunto cero de f. Entonces, f de xn siempre vale 0. Y el límite de la sucesión constante 0 cuando n tiende a infinito, pues es 0, ¿no? O sea, en conclusión, f de x es igual a 0. Es decir, x pertenece al conjunto 0 de nuestra función. ¿Están de acuerdo más o menos con esto? Sí. Bueno, entonces, digamos que lo que les quiero transmitir es que, de acuerdo al problema que se nos presente, nosotros tenemos que identificar qué caracterización de continuidad nos resulta más útil. Algunas veces nos conviene utilizar la definición de épsilons y deltas, otras veces la definición que utiliza sucesiones y así. En este caso nos conviene utilizar la caracterización que utiliza sucesiones. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Les voy a copiar aquí en el chat el enlace de Jamboard para que puedan abrir la ventana Jamboard los que se acaban de conectar a la charla. Ahí está. Ok. Entonces, en este problema nos dicen que tenemos la función que va de R en R, dada por f de x igual a x a la cuarta. Y nos piden demostrar que esta función no es uniformemente continua en R. Ahora, vamos a demostrar la definición de una función uniformemente continua. ¿Qué es lo que está escrito aquí en amarillo? Entonces tenemos dos espacios métricos, x y y, respectivas métricas. Entonces esta función f es uniformemente continua en el espacio métrico x. Si sucede que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que la distancia en y de la imagen de dos puntitos es más chiquita que epsilon,
para cualesquiera x1 y x2 en el dominio que disten menos que delta. Eh, Ahora, ¿en qué difiere la definición de continuidad uniforme de la definición de continuidad a secas, ¿no? Así, continuidad normal. Miren, la función que está, la gráfica que está del lado izquierdo representa a una función continua. Entonces, si nosotros tomamos puntos aquí en el dominio, nosotros podemos hacer que las imágenes disten menos de epsilon siempre y cuando los puntos estén lo suficientemente cerca. Ajá. Pero la delta que nos sirve depende de en qué punto del dominio estemos situados. O sea, noten que si a este le llamamos C, por ejemplo, eh, nosotros tenemos rectangulitos de altura epsilon en los tres casos, pero ahí en el puntito C, nosotros tenemos que tomar una delta más chiquita, porque si tomamos la misma delta que en los demás rectángulos, estos puntitos de aquí ya no distan menos que epsilon. O sea, este y este. No sé si más o menos me explico. Digamos que como aquí en C la función está creciendo más rápido, pues tenemos que tomar un delta más pequeñito para garantizar que los puntitos que están en la vecindad de radio delta caen dentro del rectángulo de altura epsilon. Esa es continuidad, así, únicamente continuidad. Cuando hablamos de continuidad uniforme, estamos garantizando que la misma delta nos sirve para todos los elementos del dominio. ¿Ah? O sea, como que la función no crece abruptamente, en el caso anterior. ¿Ah? Ok, entonces nosotros tenemos que demostrar que nuestra función no es uniformemente continua en R. Entonces, tenemos x a la cuarta. Vamos a ver un poco cómo se ve la gráfica. Ahora, puesto que bueno, la gráfica va a ser una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba, ¿no? Ajá. Ahora, este crecimiento rápido que tiene cuando x crece, es lo que va a estropear la continuidad uniforme. Y eh, pues vamos a utilizar la propiedad arquimediana de los números reales. ¿Qué nos dice la propiedad arquimediana? Que si tienes dos números reales x y y, con x mayor que 0, va a haber un número natural tal que n veces x es más grande que y. O sea, dicho de otra forma, como que no importa qué tan grande sea y, qué tan chiquito sea x, nosotros multiplicamos al número x por un natural lo suficientemente grande, vamos a garantizar que superamos a y. Es lo que nos dice la propiedad arquimediana. Bueno, entonces, vamos a ver cómo irá la demostración. Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí.
La función es uniformemente continua si sucede que f es uniformemente continua en R si sucede que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta más grande que 0, de tal forma que el valor absoluto de f de x, f de y, más chiquito que epsilon. Y esto pasa para cualesquiera números reales que cumplen distancia es menor que. Ahora, como nosotros queremos demostrar que nuestra función no es uniformemente continua, tenemos que demostrar que la negación de eso que acabamos de escribir se cumple. Ahora, una forma de negar ese enunciado, pues, digo, muchas personas como que se lo graban así, dicen, pues cambia el para todo por el existe. Vamos a ver. Nosotros queremos demostrar que existe una epsilon mayor que 0, tal que para cualquier delta que propongamos, la distancia entre dos números del dominio va a ser mayor o igual que esta epsilon. Eh, Aunque estos disten menos que delta. Ajá. Bueno, más bien, déjenme escribirlo. Más bien, existe una epsilon mayor que 0, tal que no importa a qué delta pongamos, siempre vamos a encontrar dos números reales que distan menos que la delta que tomamos, tales que imágenes distan mayor o igual que. Bueno, entonces vamos a demostrar esa negación. Tenemos que demostrar que si es un epsilon mayor que 0, ¿qué hace esa gracia? Pues vamos a proponer la más sencilla, que es epsilon igual a 1. Ajá. Tenemos que demostrar que para toda delta mayor que 0 van a haber dos números reales lo suficientemente grandes, tales que se cumplen las desigualdades de Mayer. Entonces, ya fijamos epsilon igual a 1. Epsilon igual a 1. Entonces, vamos a tomar delta mayor que 0, arbitraria. Ajá. Y ahora vamos a ocupar la propiedad arquimediana. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un número natural que vamos a llamar n mayúscula, de tal forma que n veces delta a la cuarta es más grande que. Estamos aplicando tal cual la propiedad arquimediana. Estamos aplicando tal cual la propiedad arquimediana a estos números, a 1 y a delta a la cuarta. Ahora, fíjense que esta desigualdad que acabo de escribir es equivalente a que. Bueno, vamos
Estamos aplicando tal cual la propiedad arquimediana a 1 y a delta a la cuarta. Ahora vamos a definir, nosotros tenemos que exhibir dos números reales que disten menos que delta, tales que sus imágenes estén separadas. O sea, x igual a n veces delta, o sea, y igual a n más un medio multiplicado por delta. Ajá. Noten que esto es igual a n veces delta, o sea, x más delta medios. Entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto de x menos y? Fíjense que si ustedes pasan restando esta x de este lado, les va a quedar que el valor absoluto de x menos y es igual a delta medios. El valor absoluto es igual a delta medios, que es más pequeñito que delta. Ajá. Ahora nada más nos falta verificar que las imágenes de x y y están separadas. Entonces vamos a escribirlo en las. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, vamos a recapitular aquí un poquito. Tomamos epsilon igual a 1. Dimos cualquier delta mayor que 0. Pues que dijimos, por la propiedad arquimediana existe un número natural tal que n veces delta a la cuarta es más grande que 1. Y utilizamos este número natural para definir x igual a n veces delta, y igual a n más un medio por delta. Entonces, de esta forma, el valor absoluto de x menos y, ya quedamos en que es más chiquito que delta. Y queremos demostrar que el valor absoluto de f de x menos f de y es mayor o igual que 1. Ahora, fíjense que el valor absoluto de f de x menos f de y, nuestra función es elevar a la cuarta potencia. Entonces, elevar x a la cuarta menos y a la cuarta. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ahora fíjense que eso nosotros lo podemos factorizar como x al cuadrado y al cuadrado multiplica a x al cuadrado y al cuadrado, valor absoluto. Y después, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto vale x al cuadrado?
sea, aquí, como tenemos un producto, podemos sacar el valor absoluto de cada término. Entonces nos va a quedar valor absoluto de x al cuadrado, n al cuadrado, delta al cuadrado, más y al cuadrado, n más un medio al cuadrado por delta al cuadrado. Y luego, esos los tenemos que restar. ¿Cómo nos quedaría la resta? Fíjense que esta resta de aquí, esto que está aquí, lo podemos volver a factorizar. ¿Cómo? Pues como x menos y por x más y. Y así nos va a resultar más fácil de manejar. O sea, esto lo podemos escribir como valor absoluto de x menos y por valor absoluto de x más y. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir simplificando. Va a quedar valor absoluto de n al cuadrado, delta al cuadrado, más n más un medio al cuadrado, por delta al cuadrado, x menos y, en valor absoluto, esto da eh, delta sobre 2. O sea, x menos y, cuando x le quitamos y luego sacamos valor absoluto, eso nos va a dar delta sobre 2. Luego cuando lo sumamos, tomamos valor absoluto, pues fíjense que nos va a quedar positivo, o sea, es un número positivo. Entonces nos queda 2 veces n más un medio multiplica a delta. Nada más estamos sumando. Ahora, fíjense que aquí tenemos un delta al cuadrado, otro delta, otro delta. Digamos, ustedes pueden, voy a simplificar un poco, voy a simplificar un poco para tratar de... Este delta al cuadrado de aquí, acá, acá, esto nos va a dar un delta a la cuarta. Delta a la cuarta. Y luego aquí tenemos un medio. Este un medio lo vamos a meter aquí en el paréntesis para que nos dé n más un cuarto. N más un cuarto. Ah, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar n al cuadrado más n medio al cuadrado. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bueno, el chiste es que todo esto es mayor o igual que delta al cuadrado que multiplica a n más 1. ¿Eso por qué? Pues porque todo este término que está aquí es mayor o igual que 1.
igual que 1. Entonces, esto se cumple. Ahora, esto de aquí, delta al cuadrado que multiplica n más un cuarto es mayor estricto que delta al cuadrado por n. Pues porque n más un cuarto es más grande que 1. Y fíjense que nosotros utilizamos la propiedad arquimediana para garantizar que n por delta a la cuarta es más grande que 1. N por delta a la cuarta. Desde aquí. Cuarta. Cuarta, y esto es más grande que 1, que es el épsilon que nosotros tomamos. Esto es el épsilon que nosotros habíamos tomado. O sea que esta desigualdad se cumple. Entonces nosotros hemos demostrado que la negación de nuestra definición de continuidad uniforme es verdadera, ya por la función es uniforme. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algún comentario o algo? ¿Puedes repetir cómo hiciste esta parte del último renglón? El principio del último renglón. Aquí, donde dice delta a la cuarta por n más un cuarto. Sí, justo ahí. Mira, lo que pasa es que si te vas al renglón de arriba, puedes factorizar delta al cuadrado. Porque aquí tienes barritas de valor absoluto. Aquí tienes barritas de valor absoluto. Y estás sumando dos términos que tienen delta al cuadrado. Entonces de aquí puedes factorizar un delta al cuadrado. Y ese cuando lo multipliques por este delta y por este delta, te va a dar el delta a la cuarta que está abajo. Y luego fíjate que este delta está dividido entre 2. Entonces, este un medio lo metemos aquí en el paréntesis que está en el extremo. ¿Para qué lo hacemos así? Para que el 2 de abajo se cancele con el 2 de arriba y nos quede un n más un cuarto. Sería esto. Y a continuación escribimos el término que tenía el valor absoluto. Pero recuerda que factorizamos un delta al cuadrado. Nos va a quedar n cuadrado más n más un medio, todo al cuadrado. Si quieres, esto lo puedes escribir como, en vez de paréntesis, le podemos poner barritas de valor absoluto para recordar de dónde salió. Pero al final se las podemos quitar porque pues, es la suma de dos cuadrados, entonces eso va a ser positivo. Y de hecho va a ser mayor o igual que 1, porque pues estamos pensando en que la n es grande. Entonces, toda esta expresión es mayor o igual a que si solamente multiplicas los dos primeros factores. Delta a la cuarta por n más un cuarto. Ok. Sí, gracias. Sí. ¿Hay alguna otra duda? Vamos a ver otro ejercicio.
Nos dicen, tenemos que suponer que nuestra función cuyo dominio es el intervalo cerrado AB, los dominios son los reales, es continuo. ¿Ah? Además sucede que f evaluada en A es menor o igual que A, y f evaluada en B es mayor o igual que B. Tenemos que demostrar que esta función tiene un punto fijo en el intervalo AB. Abajo, en amarillo, está la definición de punto fijo de una función. ¿Qué es un punto fijo de una función? Bueno, pues partimos de que tenemos una función entre dos espacios métricos x y y. Entonces, si sucede que f de p es igual a p para algún p en el dominio de f, entonces decimos que p es un punto fijo de la función. En resumen, la función no le está haciendo nada, lo está dejando igual. Eso se le llama punto fijo. Ahora vamos a hacer un esquema para tratar de entender cuál es la situación. Entonces, imagínense que aquí está el punto A, luego imagínense que por aquí está el punto B, algo así. Ajá. Y fíjense que la recta identidad iría más o menos así. Ajá. Por ahí iría la identidad. Nos están diciendo que la función evaluada en A es menor o igual que A. Ah, bueno, o sea que tiene que, o sea que nuestra gráfica pasa como que por aquí. Luego nos están diciendo que nuestra función al evaluarla en B es mayor o igual que B. Pasar como que por acá. Ajá. Nos están diciendo que la función es continua. Eso quiere decir que nosotros al graficar la función no podemos despegar el lápiz de la hoja. Tendría que ver más o menos así la gráfica. Ahora, fíjense que la curva roja y la recta blanca se están cortando en un punto. Ajá. Llamarle C. ¿Cuánto tiene que valer f de c? O sea, de acuerdo al dibujo, ¿qué es lo que observa? F de c, ¿cuánto vale? Recuerden que esta recta blanca es la identidad. Esta es la recta de igual a X. Puesto que el punto azul está en la recta identidad, pues debe de pasar que f de c es igual a c. O sea, no hay de otra. Entonces, digamos, utilizando la información que nos dan y pues graficando de acuerdo a lo que nos dice nuestra intuición, como que podemos observar que sí, ¿no? O sea, al parecer una función que cumple con estas hipótesis tiene un punto fijo en el intervalo. Vamos a demostrar que en efecto existe ese punto fijo. Y para eso vamos a utilizar el teorema del valor intermedio. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor intermedio? Nos dice sea f que va del intervalo cerrado a b en r continuo.
Sucede que f de a es más pequeñito que un número u y u es más pequeñito que f de b. En este caso, existe un c en el intervalo abierto de tal forma que f de c es igual a 1. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este teorema? Nos dice, bueno, tú toma el valor de la función en el extremo izquierdo del dominio, toma el valor de la función en el extremo izquierdo del dominio, derecho, perdón. Luego, para cualquier punto que agarres aquí entre f de a y f de b, cualquiera, vas a encontrar un elemento en el intervalo abierto que bajo la función va y le pega. Por eso se llama teorema del valor intermedio. Ahora vamos a utilizar ese teorema para demostrar lo que queremos. Entonces, a ver, vamos a ver. Fíjense, nuestra hipótesis nos dice que f evaluado en a es menor o igual que a. Nos dice que f evaluado en b es mayor o igual que b. Entonces, fíjense que si sucede que tenemos igualdad en alguno de estos dos casos, o sea, si sucede que nuestra función evaluada en a vale a, o bien nuestra función evaluada en b vale b, pues ya acabamos, ¿no? Ya, bueno, si sucede alguna de estas cosas, pues ya hemos terminado, ¿no? No hay nada que hacer, porque en ese caso a o b son los puntos fijos de la función. Pues vamos a eliminar estas dos posibilidades que entonces asumimos que f de a es más pequeñito que a, que f de b es más grande que b. O sea, la función que nos dieron en el enunciado se ve así como la pintamos. Ajá. Ahora, ¿cómo le harían para aplicar el teorema del valor intermedio y poder concluir lo que necesitamos? Y la sugerencia pues es definir una nueva función. Nos vamos a definir a la función definamos la función f de x igual a f de x menos x. Entonces, ¿qué podemos decir de la función? Nos gustaría ver si le podemos aplicar las propiedades, el teorema del valor intermedio. ¿Es continua la g? Sí, Sí, ¿no? Porque es resta de funciones continuas. Entonces, notamos que
esta función g que definimos es continua. Ahora, ¿qué más? Nuestro teorema del valor intermedio nos dice que eh, cualquier función continua definida en un intervalo cerrado toma todos los valores que están entre los valores intermedios que están entre los valores que asume la función y los extremos. Vamos a ver cuánto vale g de a y cuánto vale g de b. Fíjense que g evaluada en a es igual a f evaluada en a menos a. ¿Y esto cómo es con respecto a 0? Es negativo, ¿no? Es negativo, a ver, vamos a ver. O sea, nosotros queremos ver que esto es menor que 0. Sí, ¿no? Ya que esto es negativo. De que f de a es menor que a. Ajá. Debido a que f de a es más pequeña que a. Ahora, g de b, ¿qué pasa con g de b? G de b es positivo. Y pues ya. Esto es positivo, pues f de b estamos suponiendo que es más grande que b. Nos vamos aquí a nuestras hipótesis, dijimos, es lo que está aquí, es lo que está aquí. F de a menor que a, f de b mayor que b. Ok, entonces, fíjense que tenemos una función continua. Vamos a tratar de hacer aquí un pequeñito esquema. Imagínense que aquí está A, aquí está B. La función G en el puntito A toma un valor negativo. La función G en el puntito B toma un valor positivo. Y es continua, o sea que la gráfica se ve más o menos así. Ajá. Ahora, eh, como está cruzando al eje horizontal, el teorema del valor intermedio nos garantiza que existe un puntito C tal que bajo la función G va a dar al cero. No sé si más o menos me explico. O sea, existe C entre A y B tal que G de C es igual a cero. Y si G de C vale cero, ¿qué pueden concluir? Pues hay un punto fijo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque lo que estamos diciendo es que recuerden que la función G lo que hace es que toma el valor de la f y a eso le quita el c. Y esto vale cero. O sea que f de c es igual a c. Por lo tanto, c es fijo, ¿no? C es un punto fijo de la función y con eso terminamos nuestra prueba. ¿Hasta ahí están de acuerdo?
Ok, bueno, a ver, ya para terminar, eh, al inicio de la sesión les decía que ayer estábamos explorando un problema sobre una sucesión de Cauchy y quedó pendiente la construcción. Bueno, subí al aula virtual un archivo que se llama 23 de agosto del 2023 y ahí ya está bien escrita la construcción, cómo hay que hacerla. Es lo que está en las hojas 3 y 4. O sea, ahí está bien escrito cómo se tiene que construir la sucesión. Ayer lo intentamos, pero quedaron algunos huecos. Ya está bien escrito. Entonces échenle un ojo y si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir por correo. Y para terminar, vamos a ver este problema. Nos piden presentar una cubierta abierta del conjunto A igual a 1 entre n, con n de los naturales, que no tenga ninguna subcubierta finita. ¿Recuerdan qué es lo que dice el teorema de Jaime-Borel? Eso es el de compacidad. Ah, exacto, ¿no? El teorema de Jaime-Borel lo que hace es que caracteriza a los compactos de R. Ah, y lo que dice es que Toda un cubierta abierta, conjunto, ¿no? ajá, exacto, un conjunto F contenido en R es compacto si solo si eh, es cerrado y acotado. Ahora, fíjense que ese conjunto A pues, claramente es acotado, ¿no? Porque estamos tomando, digamos, todo él está contenido en el intervalo 0,1. Eh, Ahora, el conjunto A es cerrado. ¿Ustedes recuerdan? Sí. O sea, un conjunto es cerrado cuando tiene a todos sus puntos, a todos Acumulación. los que están en la cerradura forman parte del conjunto. Nosotros tenemos una sucesión convergente, el límite de la sucesión pertenece a la cerradura, o sea, el cero está en la cerradura de A, pero no está en A. O sea, por lo tanto, nuestro conjunto A no es cerrado. Eh, o sea que por el teorema de Jaime-Borel, nuestro conjunto A no es compacto. Si nos vamos a nuestra definición de compacidad, pues nosotros, o sea, un conjunto es compacto cuando nosotros podemos extraer una cubierta finita de cualquier cubierta abierta. O sea, de cualquier colección de abiertos cuya unión cubra el conjunto, nosotros podemos extraer una cubierta finita. En este caso, puesto que el conjunto no es compacto, tiene que haber una cubierta abierta que no tiene subcubiertas finitas. ¿Se les ocurre cómo podríamos resolver este ejercicio? Bueno, piénsenlo y comenzamos con este ejercicio en la siguiente sesión.
¿Qué hay que repasar? Repasen la definición de conjunto compacto, repasen el teorema de Heine-Borel y traten de hallar una cubierta abierta de A de tal forma que no tenga ninguna subcubierta finita. Entonces, al rato subo al aula virtual el archivo Jamboard de hoy junto con la grabación y nos escuchamos el lunes, el lunes a las 5:30. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda antes de terminar? ¿Algo que quieran comentar? Entonces, voy a dejar de